Hermanos míos, yo voy a invitarle a ustedes a que en estos domingos repasemos una porción de la palabra que no solamente la hemos predicado aquí otras veces, sino también no la sabemos de memoria. El propósito de yo tomar nuevamente esta porción de San Mateo capítulo 6, verso 9 al verso 13, es porque he elegido para el bien de mi vida una serie de porciones de la palabra que me han hecho crecer en la fe cristiana. Me han hecho crecer y madurar en cuanto a mi relación para con Dios. Estoy en ese proceso. Pero como pastor, hermano y amigo de ustedes, mis queridos, no quisiera solamente quedarme con las bendiciones, sino que también quiero que mis hermanos y hermanas vayamos juntos creciendo, ovejas, pastor, ovejas, en el conocimiento de la verdad de la palabra. Yo le voy a invitar a que consideremos el Padre Nuestro como una porción, fundamento doctrinal, como fundamento de la fe cristiana, como fundamento que nos va a dar directrices no solamente para orar correctamente, sino para tener una íntima relación con Dios y poder llevar una vida piadosa con nuestro prójimo. Así que les invito a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 6, en el verso 9 al verso 13. Y yo quisiera hablarle a ustedes acerca de la primera porción. Padre nuestro que estás en los cielos. Y he titulado el mensaje de hoy, un encuentro con el Dios del cielo. Un encuentro con el Dios del cielo. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Cuando uno lee esta porción del 9 al 13 del capítulo 6 de San Mateo, que también está registrada en el Evangelio según San Lucas, es la misma oración que el Señor Jesucristo le entregó a sus discípulos. La única diferencia entre los dos evangelios en cuanto a esta porción es que los escritores del evangelio tomaron la enseñanza de Jesús y la escribieron con propósitos diferentes. Por ejemplo, en San Lucas, el evangelista Lucas toma esta porción para enseñarle a sus lectores la necesidad de orar. A diferencia que Mateo toma la misma porción y la presenta como la manera correcta de orar. La estructura del Padre Nuestro es importante conocerla para que cuando estemos leyendo esta porción podamos sustraer de la misma un conocimiento claro y efectivo para nuestra vida cristiana. Cuando uno ve la estructura del Padre Nuestro, lo primero que nos damos cuenta es que fue presentada como una oración modelo para enseñar a los discípulos la manera correcta de orar, según San Mateo capítulo 5 hasta el 9. Si vemos en el capítulo 6 de San Mateo, en los versículos 5, ustedes verán la palabra: cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
cuando leemos en el verso 6 dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento. Y el verso 7, al orar no uséis repeticiones. En el verso 8, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. Cuando uno lee todas estas porciones que tienen que hablar, que tienen que ver con la oración, lo primero que nos damos cuenta es que Jesucristo quería hacer un énfasis en decirle a sus discípulos de qué manera ustedes lo deben de hacer. Y a lo último le dice, no lo hagan como los hipócritas, no sean semejantes a ellos, no oren como ellos lo hacen. Por eso es que los versículos 5 al 6 es dándole una introducción a la corrección que él quiere dar. Entonces en el verso 9 Jesucristo le dice, vosotros pues oraréis así. Entonces esta porción, según redactada por Mateo, es una oración modelo que nos enseña la manera correcta de orar. ¿Por qué es una oración modelo? Porque cuando Jesucristo la dio, la presentó, la enseñó, no la enseñó para repetirla, porque si fuera así entonces estuviera contradiciéndose él mismo, porque una de las correcciones que le hace a sus discípulos es que los fariseos y los escribas creen que orar es repetir las cosas. No es por las tantas repeticiones que nuestras oraciones serán oídas, por lo cual el Padre Nuestro es solamente un modelo a seguir. Son puntos importantes que te van a dar para que tú sepas lo que debe haber en la oración. ¿Cuáles son las cosas que deben de estar presentes en una oración? Por lo cual esto es una oración modelo. En segundo lugar, cuando vemos la estructura del Padre Nuestro, vemos que el Padre Nuestro comienza con una doxología que identifica a la persona filial con la cual hablan los hijos que oran, que establece el lugar altísimo y sublime del Padre, que describe la oración como un estado trascendental, que declara y dibuja la grandeza y el poder de la oración, porque sugiere que el que ora en la tierra, eso que dice, se escucha en los cielos. Es decir, que el clamor traspasa los problemas que están en este sistema, la altura de los poderosos, el cielo sideral, los cielos, hasta llegar al cielo donde está nuestro Dios Padre. La doxología es lo que aparece cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es una doxología. Está comenzando alabando a Dios, exaltándolo, lo está situando en un lugar, pero está estableciendo un lugar altísimo y sublime. Está diciendo que estoy hablando con algo que está por encima. Es una alabanza que no solamente se escucha en la tierra, es una alabanza que sube y llega al cielo donde está nuestro Dios. La estructura del Padre Nuestro sigue, y después de la doxología, la oración comienza a presentar una estructura de 6 peticiones divididas en 2 grupos. El primer grupo de 3 peticiones son las siguientes. La primera petición, en el verso 9, santificado sea tu nombre. La segunda petición, en el verso 10, venga tu reino. La tercera petición, en el mismo verso 10, hágase tu voluntad. El segundo grupo de las 3 peticiones restantes está en el verso 11, donde dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. La segunda del segundo grupo, o la quinta, es perdónanos nuestras deudas, en el verso 12, y termina en el verso 13 con la última petición, y no nos metas en tentación. Así ha sido estructurado el Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Una doxología que lo abarca todo, pero comienza alabando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces entra la estructura
de las peticiones, 6 peticiones, 3 grupos y 3 grupos. Después de las peticiones, ustedes van a ver que el primer grupo de las peticiones son grupos que tienen que ver con algo que está más allá de la tierra, y las 3 peticiones restantes tienen que ver con cosas que están aquí abajo. Después de las peticiones, entonces termina con una exaltación y exclamación, donde reconoce en primer lugar, en el capítulo 13, la parte B, reconoce el reino eterno, donde dice, porque tuyo es el reino. También el poder soberano, donde dice, y el poder. Y por último, la gloria majestuosa, donde dice, y la gloria. Y por último, hay una exclamación donde finaliza diciendo, amén, que así sea. El Padre Nuestro, en su estructura, nos enseña que todo cuanto pedimos, y aún la misma conclusión de exaltación y exclamación, tiene una firma por el que ora, y la firma es, sí, así sea. Esto que he dicho, que sea así. Por lo cual la exaltación tiene una firma de un deseo inmenso que hay en el corazón del que ora, de que todo lo que yo he dicho, yo quiero que sea así como lo es. Las primera petición, o las primeras 3 peticiones, cuando las observamos, están expresadas con el pronombre personal tú. Fíjense, en las primeras 3 peticiones está, santificado sea tu nombre. También dice, verso 10, venga tu reino. Y dice, hágase tu voluntad. Sugiere que las 3 primeras peticiones son una adoración única a la persona del Padre, al poderío y a la autoridad soberana de sus deseos. Esta palabra tú, lo que nos está indicando es que cuando oramos, lo primero que debe de haber en la oración es una exaltación única a la persona de Dios. La palabra tú sugiere una sola persona. La oración es dedicada a Dios Padre. Y a ese Dios Padre a quien le dedicamos la oración, debe de estar también una exaltación que proclama 3 cosas. Proclama tu nombre, tu reino y tu voluntad. Tu nombre porque tiene que ver con su persona. Su reino porque tiene que ver con la autoridad y el poderío. Su voluntad porque tiene que ver con sus deseos soberanos. Las segundas 3 peticiones restantes no están expresadas por el pronombre personal tú en el singular, sino que están expresadas por el pronombre personal de la primera persona en plural. Nosotros, cuando vemos en el verso 11, vemos, danos hoy el pan nuestro. La segunda petición, perdónanos nuestras deudas. Tercera petición de la segunda parte, no nos metas en tentación. Allí lo que domina es el plural de la primera persona de ese pronombre personal. Pan nuestro, nuestras deudas, y no nos metas en tentación. Tiene que ver con todos los hijos que oran en la comunidad cristiana. Nosotros lo que indica es que la oración está expresada en una comunidad donde hay muchas gentes, y lo que expresamos es para el bien común de todos. Por lo cual el Padre Nuestro en la segunda parte no es a una persona única como las primeras 3
primera parte, que son para Dios. Esta no es así, es un nosotros. Lo que está diciendo que cuando oramos tenemos que orar no por ti ni por mí, tenemos que orar por todos. Mis oraciones, ¿quién tiene que tener el plural? Nosotros. Lo que indica es que mi oración no es egoísta, mi oración involucra a todos mis hermanos. Cuando yo estoy en mi casa orando a Dios y voy a orar por alimentos, yo no debo decirle a Dios mío, dame alimento porque lo necesito. Mira, mi nevera no tiene alimentos. No. Ese tipo de oración, el Padre Nuestro nos enseña que es egoísta, mala y no corresponde a lo que el Señor nos enseñó. El Señor quiere que cuando tú ores por comida, tú te recuerdes de mí y recuerdes de todos, por lo cual tiene que decir, Señor, danos el alimento de nuestros hermanos, de mi familia, de todos. Cuando uno ora de esta manera, entonces también así uno acciona en el deseo para que otros también puedan tener lo que yo tengo. Todo esto es la estructura del Padre Nuestro. Y antes de entrar en todas las 6 peticiones, hoy yo quisiera solamente dedicarme a la doxología, al comienzo de la doxología. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta doxología, la primera verdad enseñada es acerca de la manera correcta de con quién estamos orando o con quién se debe orar. La doxología lo que nos está diciendo es que debemos de orar con la persona de Dios que se llama Padre. Es verdad que cuando estamos o cuando están en las oficinas teológicas o en los debates teológicos o en los seminarios, los estudiosos de la palabra comienzan a discutir entre ellos, pero ¿está mal orarle al Espíritu Santo? ¿Está mal orar a la persona del Hijo? No. Esta oración modelo no está diciendo que está mal. Esta oración modelo lo que está diciendo lo que es correcto. Y es correcto porque aún en los objetivos y los ministerios y la misión de la Trinidad, así es que está puesto. Por ejemplo, es sabido que ninguno de los mortales, aunque tenemos al Espíritu Santo, tenemos propiedad para decir categóricamente, yo sé cómo pedir. Dice el apóstol Pablo, porque no sabemos cómo pedir lo que nos conviene. Por lo cual, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, intercede por nosotros con gemido indecible para saber qué le debemos pedir al Padre. Entonces, aquí abajo, en la oración, en la misión de la Trinidad, el Espíritu Santo como persona ahora mismo está actuando aquí abajo, ayudándonos a nosotros a pedir. Ahora Jesucristo, según la palabra de Dios, está intercediendo por nosotros al lado del Padre, nuestro abogado. Cada vez que usted y yo oramos y le pedimos algo a Dios, nuestras palabras no van directamente a Dios, sino que es en el nombre de Jesucristo. Cristo intercede por cada clamor, cada acción. Se la pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Y dice claramente en Romanos capítulo 8 que Jesucristo intercede por nosotros. Cuando vemos el Espíritu Santo está intercediendo en la tierra
Y Jesucristo está intercediendo al lado del trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Entonces la oración modelo nos está llevando de una manera correcta a pensar bíblicamente, pensar teológicamente, pensar cuáles son los movimientos arqueológicamente, pensar cuáles son los movimientos de la Trinidad. El Espíritu Santo nos ayuda, hablamos con el Padre en el nombre de Jesucristo. Eso es lo correcto. Ahora, es incorrecto cuando oró Esteban en el momento en que lo estaban apedreando, que miró a los cielos y dijo: Señor Jesús. No estamos diciendo que es incorrecto. Ese era el momento en que un hombre estaba siendo apedreado, y cuando miró a los cielos, lo que vio fue a su Salvador, que lo estaba esperando, a su Hijo, cuando su alma saliera de su cuerpo. Alabado sea su nombre. Pero eso no es la regla, es la excepción. Y aquí estamos hablando de la manera correcta. Y es mejor hablar de lo correcto y después entonces, con su habilidad y su destreza y con su gran íntima relación con la Trinidad, usted con propiedad puede hablar y orar con el Espíritu y todas esas cosas, al Espíritu y al Hijo, teniendo en su mente que al Hijo que usted está hablando, al Espíritu Santo con que usted está hablando, es lo mismo que el Padre. Ahí es que está la discusión. No estamos diciendo esto, estamos hablando que Jesús nos dijo: cuando tú ores, tú te vas a dirigir al Padre. Tú vas a decir Padre. Y hermanos, no podemos confundir las tres personas existentes y eternas de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque los tres en sustancia, en naturaleza, en poder, en autoridad, en nobleza y en gloria es lo mismo, pero también en cuanto a las personas verdaderas y eternas son diferentes. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Aunque en naturaleza, en sustancia, en gloria y en poder es un solo Dios, amén, pero es un Dios existente en tres personas. Grande este misterio que por la fe aceptamos, porque la palabra de Dios así lo revela. De la Santísima Trinidad hablamos con el Padre. Ahora este Padre, según el Padre nuestro, no tiene nombre. Fíjense, ¿qué nombre tiene? Ninguno. Un Padre sin nombre aparece aquí, lo que da a entender que quien ora no tiene necesidad de recordarle quién es o cómo se llama, porque está explícito de que ese Padre que dice ahí es Dios. ¿Por qué? Número uno, por la unión filial que el Espíritu Santo establece en la vida de los que han recibido y creído a Jesucristo. Toda persona que se ha convertido y ha creído en Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a su corazón y le da una certeza de que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por el cual este Espíritu le dice: tú estás hablando con tu Padre. Ese Dios de Jesucristo, ese Dios creador de los cielos y la tierra, es tu Padre. Por unión filial, que estás en los cielos, está hablando con Dios Padre. Pero no solamente por la unión filial, sino por los atributos que el mismo Padre, esta misma oración modelo, el Padre nuestro nos enseña. Miren los atributos que vemos aquí. En el verso 9, en la primera parte, dice: Padre nuestro que está en los cielos. Ya al decir en los cielos, está
indicando que el Padre al cual estamos orando es Dios Padre. Pero no solamente eso, miren la segunda parte del versículo 9. Santificado sea tu nombre, que es lo mismo el nombre santo de Dios. No hay otro Padre Santo, no hay otro Padre Santísimo, no hay otro Padre cuyo nombre es santo, porque toda su vida y su persona es santa. Por donde quiera que usted estudie la historia o la trayectoria de este Padre, es santo como su nombre lo presenta. Eso es Dios. Pero en el verso 10 habla de su autoridad y su voluntad soberana. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. Esa expresión es una expresión antiguo testamentaria que aparece en muchos pasajes donde el dueño que tiene la autoridad para hacer lo que quiera, tanto en la tierra como en los cielos, es Dios. También en el verso 13, ¿a quién le pertenecen estos tres atributos? ¿A quién le pertenecen estas tres acciones? Verso 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando usted lee Apocalipsis, ¿qué dice Juan? ¿A quién le pertenece? A Dios Padre. Es el eterno, es el grande, es el poderoso. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Es sin duda que cuando uno está orando y dice Padre nuestro, ese Padre es Dios Padre. La segunda verdad, hermano, y esta es una verdad importante. ¿Sabe por qué esta primera verdad es importante? Porque lo que el Padre nuestro nos quiere enseñar, que con toda propiedad cuando tú oras y dices Padre, tú estás hablando con un verdadero Padre. Esa persona que tú le estás diciendo Padre, es verdad, es tu Padre. Trátalo de tal manera que se convierta esa persona a quien tú oras y tú le llamas Padre como un verdadero Padre, a quien tú puedes ir con toda confianza, hablar con Él, pedirle, rendirle a Él honra, gloria, expresar tus sentimientos, expresar tus emociones, hacer de Él una relación filial de padre a hijo, de hijo a padre. Hermanos, el Padre nuestro quiere hacer que nuestra oración sea real, verdadera y tenga un sentido correcto. No es orar por orar. El Señor quiere librarnos de estar expresando tanto la palabra Padre de una manera incorrecta y vana. Padre, Padre, ¿verdad? Le dijiste Padre, pero ¿es verdad en tu corazón que tu Padre, Padre, ¿verdad? Le dijiste Padre, pero ¿es verdad en tu corazón que tu Padre? Cuando tú estás mencionando la palabra Padre, ¿estás consciente de que está hablando con tu Padre? Eso es lo que es el Padre nuestro. Esta es la primera verdad. Tú estás hablando con tu Padre y ese Padre es Dios. Al Dios grande. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder. A ese Dios grande, soberano, tú le estás diciendo, tú eres mi Padre. Eso es grande, mi hermano. Ya con eso uno tiene para hacer de la oración del Padre nuestro una oración modelo poderosa. Que cada vez que tú te rodilles, tú tengas la conciencia, aparto este tiempo y voy a esta habitación porque voy a hablar con mi Dios, que es mi Padre. Te está sucediendo cualquier asunto, está metido dentro de una preocupación, de una situación dada. Cosas están trayendo y golpeando tu vida. Está en una tribulación y angustia. Oye, necesita hablar con alguien que te levante, que te saque de ahí. Necesita hablar con alguien porque está siendo atribulado, atribulada. Las pruebas son grandes, las metas no las puede alcanzar.
Necesita alguien que sea más poderoso que Obama, el presidente. Necesita alguien que sea más poderoso que tu tarjeta de crédito. Necesita algo más grande que sea más que el pastor. Ahí está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro te está diciendo: tú tienes toda la libertad de entrar al trono de gracia, doblar tus rodillas, levantar tus manos y comenzar a hablar con Dios. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder. La segunda verdad es que los que oran tienen que ser hijos por obligación. Porque todos los nacidos en este mundo, todos los hijos de Adán, que somos todos nosotros, al nacer hemos nacido separados de Dios y de su gloria. Un solo verso nos juzga a todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero todos hemos nacido no solamente separados de Dios, sino que hemos sido separados del eterno Padre. Todos somos quizás, y somos no quizás, criaturas de Dios. Pero nadie nace siendo hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, es necesario que alguien nos acerque a ese Padre. Es necesario que alguien quite la enemistad existente que hay en nuestra vida, que nos separa de Dios. Y esa enemistad, según Romanos 3:23, es el pecado. Y la única persona que puede quitar nuestros pecados es Jesucristo, a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso Gálatas capítulo 3 verso 26 dice: pues todos soy hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los hijos de Dios no son los que nacen en este mundo. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. A los que han... Juan capítulo 1 verso 12, la Biblia dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y a estos que creen, Dios le da su Santo Espíritu para adoptarlos con el sello de la persona del Espíritu Santo. Una vez que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y lo sella como hijo de Dios, como lo expresa Romanos capítulo 8 verso 15, donde dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice que el Espíritu de Dios en nosotros es el que va a establecer esa relación filial con el Padre. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos lleva al altar y decirle a Dios, no Dios, sino Padre, con propiedad. Porque ya Cristo dijo: a los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad, les da el derecho. Todos los nacidos de nuevo, todos los arrepentidos y por la fe han creído a Cristo, han nacido de nuevo. No por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo. Por lo cual, cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú vas de rodillas, tú tienes el derecho de decirle a Dios: Padre. No dudes, no dudes. Cuando te arrodillas, no tengas miedo ni temor. ¿Por qué digo no tengas miedo ni temor? Porque en este andar y en esta vida cristiana cometemos tantos errores, cometemos tantos pecados, tantas iniquidades, que nos avergüenza delante del prójimo y de Dios. Y eso muchas veces el diablo lo utiliza
para que no nos acerquemos con confianza al trono de gracia, pero que tampoco tengamos la confianza de que Dios nos oye. No sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero con mucho temblor, con mucha vergüenza, agitado, avergonzado, pero con temor, con duda, me he acercado al trono de gracia después de pecar. Y a veces le digo, Señor, perdóname, pero aún tampoco creo que ese perdón que le estoy pidiendo, Él verdaderamente lo va a hacer. No sé si le parece, no sé si usted ha experimentado esto. Pero si no lo ha experimentado, gloria a Dios. Pero si lo experimenta, la segunda verdad que le estoy diciendo, que aquí nos está enseñando a través del Padre Nuestro el Señor, es que no debe de haber duda. Aún tú, cometiendo tales errores, que son errores y deben de ser corregidos, que son malos y deben de ser separados, aún dañando la íntima relación santa con Dios, aún así, ese es tu Padre. Porque Dios no es Padre tuyo porque dejes de pecar o porque no peques. Él no te dio el derecho de... Él no te dio el derecho de ser su hijo porque tú eras bueno. Él te dio el derecho de ser tu hijo por la justicia de Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado y la muerte, nos representó a nosotros y por Él, por Cristo, nos justificó. Y ante esa justificación, arrepentidos y por la fe, Él nos entregó al Espíritu Santo que nos sella. Ese es un sello eterno, un pacto eterno que Dios ha hecho con usted y conmigo. Un pacto nuevo, donde Él es nuestro Padre y nosotros somos nuestros hijos, sus hijos. Y ese pacto eterno de hijos y padre no lo pervierte, ni lo quita, ni lo anula el asunto de las relaciones. Puede quebrajarlo. Puede que hayan heridas y tiene que venir la disciplina, pero nunca deja de ser Padre, Dios de nosotros. La duda la trae Satanás. Ejemplo, hermanos míos y hermanas, los que tienen hijos, la gran pregunta es, ¿la maldad de sus hijos anula el acta de nacimiento que dice que es su hijo? ¿La maldad de su hijo anula ética y moralmente que usted es su mamá, usted es su papá? ¿Dejó usted de ser hijo porque él está preso? ¿Dejó de ser usted padre porque su hijo está preso? Nunca. Es más, hay modelos terapéuticos que presentan que nunca usted deja de ser padre y madre después que usted tiene hijo. Hermanos, lo que estoy diciendo es que una vez que este Padre nos adopta como hijo, es por toda la eternidad. Por lo cual, heridos por el pecado, confundidos por la maldad, podemos ir al trono de gracia con seguridad y decirle: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he manchado mi alma, he quebrantado mi unión con mi prójimo. Y yo creo que el Padre ni te va a dejar de terminar la confesión. Te va a abrazar, te va a besar, va a mandar a bañarte, a ponerte vestido nuevo, una sandalia nueva, un anillo, y va a ser fiesta, porque este mi hijo se había perdido y ahora he hallado. El Padre nuestro lo que nos quiere decir, que los únicos que tienen propiedad
para orar a Dios con certeza y seguridad y decirle: Padre, son los salvos, los salvados por Jesucristo, los que tienen el Espíritu Santo. Así que, hermano, hermana, tiene la puerta abierta para entrar al trono de gracia. No importa lo confundido y la confundida que está. No importa en qué situación tú te encuentres. No importa lo avergonzado o avergonzada que está. Aquí hay un padre que está esperando por su hijo. Aquí hay un padre que tiene ese amor eterno, que quiere oírte. Con tus gritos, sucio, andrajoso, que su amor es tan grande y su bondad, su misericordia es eterna, que no va a dejar ni que tú entres por el portón. Él va a correr a ti, te va a abrazar, te va a perdonar. Entonces, el Padre nuestro te invita que si tú eres hijo de Dios, tiene que abrir la puerta de los cielos a cada momento, despertando a tu Padre, diciéndole: Padre, quiero que preste atención, he aquí tu hijo, he aquí tu hija, te necesito. Pero ora con propiedad, Él es tu Padre. Y los únicos llamados a hacerlo somos tú y yo, todos los que hemos nacido de nuevo. La cuarta verdad y última es que este Padre nuestro que estás en los cielos, esta doxología, enseña, número uno, el carácter de la oración. Cuando hablamos de carácter de la oración, me quiero referir de que cuando tú dices Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo que la comunicación con ese Padre que tú tienes es una comunicación trascendental. Lo que queremos decir es que esa oración es una oración que trasciende el techo, la habitación donde tú estás orando, el techo, trasciende el sistema, la problemática que te está sucediendo, la cual tú no puedes resolver, que trasciende los cielos, el cielo sideral, lo que tú puedes ver, las estrellas, la luna, el sol, la oración, la comunicación sigue hacia arriba, trasciende los cielos que están por encima de esos cielos y llega al cielo de los cielos donde está Dios sentado. Qué grande la oración. ¿Usted puede entender esto? Lo más probable que lo más osado en teología pueden discutir esta verdad, porque pueden decir: no, Rolando, pero tú lo estás haciendo sumamente muy fantasmagórico. ¿Cómo tú lo puedes dibujar así? Porque es la manera hebrea como Dios la presenta y como verdaderamente actúa la oración. ¿Cómo uno puede apoyar esto? Ustedes se recuerdan una vez de Daniel. Daniel estaba confundido con una profecía y necesitaba la interpretación de la misma. ¿Qué hizo Daniel? Oró a Dios y le pidió la interpretación. Comenzó a hablar con Dios, su Padre, y dice la Biblia que fue escuchada su oración en los cielos. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia, orando. ¿Dónde fue escuchado? En los cielos. Entonces, ¿subió o no subió? Trascendió. Pero no solamente eso, Dios le responde y dice la Biblia que un ángel enemigo de la justicia, un demonio, agarró la respuesta y comenzó a pelear con el que traía la respuesta. Dios envió un ángel y dice: muéstrale a Daniel la interpretación. Y el ángel viene de los cielos de Dios hacia la tierra. Y cuando viene bajando, vienen los enemigos de la justicia y comienzan a pelear. El ángel viene de los cielos de Dios hacia la tierra. Y cuando viene bajando, vienen los enemigos de la justicia y comienzan a pelear para que no llegara la oración a Daniel.
Bueno, parece que Daniel era más fantasmagórico que yo. Jesucristo, en su última oración, no en la cruz, sino antes de la cruz, ¿sabe lo que dijo? Mirando hacia el cielo, levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tenía antes contigo. Hermanos míos, nuestra oración es trascendental. Cuando tú oras, aunque ese Dios grande, tú lo puedes sentir contigo. Tú puedes ver que ese trono de gracia, que tú estás convirtiendo tu cuarto, tu habitación, tu carro, tu caminar, en el lugar donde tú estás comunicando con Dios, ese es tu altar. En ese altar tú vas a sentir una atmósfera espiritual grande. No es otra cosa sino la persona del Espíritu Santo intercediendo contigo. Tus palabras que tú menciones, tú debes de tener la certeza de que será oída por el Padre que está sentado en su santo trono. Pero tú dirás: pero pastor, serán oídas cuando yo me porto bien, y si me estoy portando mal, serán oídas. Porque esas palabras que tú dices pasan primero por el Cordero que murió por ti. Porque cada vez que llegue, lo más probable es que haya un acusador tuyo que diga: mira que él orando, pues ya tú sabes, mira lo que hizo esta semana, mira lo que hizo. Acusarnos para que el Padre no oiga tus plegarias. Pero hay alguien a la derecha del Padre. Hay alguien que te va a defender. Hay un abogado que va a decir: no, Padre, ese es tu Hijo, porque yo morí por él, yo lo justifiqué y tiene el Espíritu Santo. Por lo cual, ninguna acusación delante del Padre tendrá resultado. Anímate, mi hermano. Vamos al altar, hermana. Ríndete todos los días. Hay un Padre en los cielos que quiere escuchar tu oración. No solamente la comunicación es trascendental, también es una comunicación que solo la fe la hace realidad. ¿Por qué solo la fe la hace realidad? Hermano, el justo por la fe vivirá. Y de la única manera que esta oración es efectiva es si tú oras con fe. Obligatoriamente la fe es necesaria. ¿Sabes por qué? ¿Dónde tú estás cuando oras? En la tierra. ¿Y dónde tú dices que está con el que tú estás orando? En los cielos. Oye, hay que tener fe para creerlo. Hay que tener fe para creer eso. Que tú, mortal pecador, con debilidad humana, con muchas emociones y sentimientos como tenía Elías, volubles como somos, infieles como somos, que por el solo hecho de tú gritar y hablar, Dios eterno, 3 veces santo, el único solo Dios, que tu gloria es eterna y no merece ni tiene que oírnos, que no oye a los pecadores ni escucha a nadie que esté en contra de él, te haga caso. Habiendo tantos miles y millones de personas en el mismo momento clamándole a él, que lo más probable tienen un comportamiento mejor. El oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece que Dios sí escucha a los temerosos de él. La palabra de Dios nos enseña que sus oídos están prestos para el justo. La Biblia nos enseña que siempre el Señor escucha el clamor de su pueblo. Por lo cual, no hay un solo segundo, un solo minuto que Dios no te escuche. Pero hay que tener fe. Que cuando tú estés orando, tú tengas la seguridad que con ese Padre que tú estás hablando, ese Padre te está escuchando y te vas a responder. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No solamente la comunicación es de fe, es una comunicación por intercesión. Que ningún hermano y hermana se crea
que por más Biblia que tenga, o más conocimiento teológico que tenga, o más experiencia y vivencia de oración que tenga, ya eso es suficiente para que Dios escuche tu oración. Todos los que oran el Padre Nuestro tienen que estar convencidos que esta comunicación que establecemos con el Padre, necesitamos la intercesión, la ayuda, que alguien interceda por nosotros. 2 intercesiones necesitamos, una aquí abajo y una allá arriba. Aquí abajo, mi hermano, porque lamentablemente la debilidad humana no nos lleva a nosotros a pedir lo que conviene. La debilidad humana nos lleva muchas veces a agotarnos en la oración, a tener dudas. La debilidad humana nos lleva a nosotros muchas veces que doblamos nuestras rodillas y vamos con una necesidad tan grande que no dormimos. Es más, antes de orar, estamos convencidos que tenemos que orar. Abrimos el espacio para orar y cualquier cosa, cualquier asunto se pone en el medio y se nos olvida orar. Hermanos, necesitamos la intercesión. Necesitamos la persona del Espíritu Santo que ponga una necesidad honda en nuestra vida, que ponga un grito, un llanto, que ponga en nosotros un peso, que desvíe las tentaciones, que nos ponga un ambiente dedicado a la oración. Necesitamos al Espíritu Santo, que cuando nos arrodillemos nos despierte, que cuando estemos de rodillas pueda entonar este corazón con el Dios del cielo y expresar las palabras que necesitamos decirle a nuestro Padre 3 veces santo, el Espíritu de Dios. Hermanos, aún Jesucristo fue ayudado cuando estuvo orando en la tierra. Tuvo la ayuda. Aún Jesús, como hombre, cuanto más nosotros, hombres pecadores. No solamente necesitamos la intercesión del Espíritu Santo, también necesitamos la intercesión del cielo. Hay una guerra espiritual, no la vemos. No estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de guerra, pero sí existe. Y claramente nosotros no estamos en esta tierra, estamos sentados en lugares celestiales. Y claramente el apóstol Pablo dice, no tenemos guerra contra carne ni sangre. Y la en lugares celestiales. Y claramente el apóstol Pablo dice, no tenemos guerra contra carne ni sangre. Y en la oración hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Por lo cual, mis hermanos, no solamente necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude, también necesitamos que allá en los cielos esté el paladín, esté el general, el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores, aquel que murió por nosotros, el fuerte en batalla, que esté a la diestra del Padre, intercediendo con nosotros y destruyendo todo espíritu de demonios, confundiendo a todas esas huestes malignas que no solamente batallan en esta tierra para confundirnos a que no oremos, sino que también están en los aires. Es necesario la intersección. Es necesario que siempre Jesucristo esté día, tarde y noche a la diestra del Padre, para que cada vez que un santo le diga, Padre, perdóname, ahí esté el Hijo diciéndole, yo morí por él. Ha sido justificado. Alabado sea el Señor. Por último, esta efectividad de la oración en el Padre nuestro que estás en los cielos, esta cuarta verdad no solamente nos enseña el carácter de la oración, nos enseña la efectividad de la oración. Es efectiva por la persona con quien se está hablando. ¿Quién es la persona? Padre nuestro. ¿Quién es ese Padre? El que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? El tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria. Entonces, ¿sabes por qué la oración es efectiva? Por la persona con quien nos estamos orando. Si fuera tu mamá no fuera efectiva, si fuera tu papá tampoco.
porque son mortales. Con todo amor pueden decirte, te voy a ayudar, mi hijo, pero se le puede olvidar. Puede tener el dinero en esos momentos y perderse el dinero. Pueden tener la mejor de la disposición por enfermar. Pueden salir para irte a buscar, para darte la ayuda que tú necesitas, se le pincha una goma. Pueden tener la mejor disposición tus padres para ayudarte, pero pierden el trabajo. Pueden ir al banco a buscar, pero alguien lo secuestra o alguien le quita el dinero después que lo saca. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Pero ¿saben con quién estamos hablando? Con el que está en el cielo. ¿Saben con quién estamos hablando? Con el tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo la gloria. Estamos hablando con Jehová Dios de los ejércitos. Por lo cual nuestra comunicación es efectiva. Y eso no lo entienden muchos creyentes, como no lo entendía Jeremías. Amargado estaba por lo que estaba sucediendo con su pueblo. Babilonia había entrado otras, Asiria, ya después viene Babilonia, azotando al pueblo de Israel. Y Jeremías está preso. Y allí estaba preso amargado, confundido. El único profeta vivo que queda aquí, estoy preso. Y Jehová entró a la cárcel y le dijo, Jeremías, yo soy Jehová, que hice los cielos y la tierra, que la fundé. Yo soy Jehová y mi nombre es Jehová de los ejércitos, por lo cual clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y Siria, de Babilonia, del rey, de todo el mundo, clámame a mí. Haz efectiva tu comunicación. Recuerda con quién tú estás hablando. Clámame. Cuando te arrodilles, pon en tu mente con quién estoy hablando. Inmediatamente que te comuniques y puedes identificar la persona con quien habla, nada de lo que está sucediendo tiene sentido. Te va a llenar de fe, te va a llenar de esperanza, te va a fortalecer. Y todo esto que te está rodeando, que está trayendo tantas cosas en tu vida, se va a deshacer. Porque ya tú estás hablando con Jehová, Dios de los ejércitos. Eso establece la comunicación efectiva. Es efectiva por el lugar que ocupa el Padre. ¿Cuál es el lugar? Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. ¿Sabes lo que tú estás diciendo cuando mencionas esta doxología? Estoy hablando con alguien que está por encima de ¿quién? Del rey, del sistema, de mi problema, de lo que me está agobiando, de mi tribulación, de mi angustia. Estoy hablando con alguien que está allá arriba. No estoy hablando con el pastor, no estoy hablando con el hermano, no estoy hablando con la hermana, no estoy hablando con Obama, no estoy hablando con la autoridad. Estoy hablando con Dios. Y Dios está por encima. Por lo cual, lo que me está ocurriendo, Dios está por encima de eso. Por último, es efectiva porque la respuesta viene de los cielos. No es una respuesta humana. No son consejos humanos. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú vas al trono de gracia, cuando tú estableces esa íntima comunión con tu Padre, que es Dios Jehová, el Altísimo, el Grande, recuerda, la respuesta viene del cielo. La respuesta no está condicionada a la tierra. La respuesta que baja del cielo no tiene límites. No tiene fronteras. La respuesta que viene del cielo no está condicionada a la mente humana. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado. La respuesta de Dios es según las riquezas de su gloria. Él nos dará más allá de lo que pedimos, subrayen, y entendemos. La oración viene del cielo, por lo cual viene del Dios de gloria. Muchas de esas respuestas son milagros que a veces uno no entiende. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¿Cómo responde? Y la respuesta es grande, es gloriosa, así como sus bendiciones. Nuevas son cada mañana su fidelidad,
pero sus bendiciones, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Qué efectiva es la oración. Que Dios nos ayude a salir hoy dispuestos a retomar el Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a orar.